Muy buenas, cuadrilla virtual. Me paso por aquí con la reflexión semanal primera que tenéis en este mes de abril. Espero que los días de Semana Santa se hayan pasado tranquilos, disfrutando de vuestro momento presente con todas sus circunstancias y que la práctica haya estado presente en sus múltiples formas, que no todos son asanas, ya lo sabéis. Bueno, pues esta semana retomamos tema donde lo dejamos la última semana de marzo, que estábamos hablando de la forma, la estructura del cuerpo, mucho más compleja que lo que podemos entender a grandes rasgos, y que está bien profundizar un poco en el conocimiento sobre lo que somos a nivel de cuerpo físico y no solo físico. La cuestión, nos quedamos viendo la cantidad de componentes que constituyen la forma del cuerpo físico y la cantidad de condicionantes internos y externos que contribuyen a la forma, a que vaya modificándose esa estructura. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de la fascia, un componente del cuerpo que hasta hace poco ha pasado casi desapercibido, se sabía que estaba, pero no se le prestaba mucha más atención y que desde hace unos años pues está cobrando fuerza por la relevancia e importancia que tiene en el conjunto de la estructura que es el cuerpo humano. Así que a grandes rasgos, la fascia es un tejido conectivo, se denomina, que no tiene principio ni final, es continuado, es único, y que si pudiésemos meter un cuerpo en un líquido que deshiciera todo menos la fascia y luego lo sacáramos, tendríamos una inmensa tela de araña con partes más traslúcidas, más finas, con partes más densas, más blanquecinas, y ya que su principal componente es el agua, además de otras sustancias, entre ellas el colágeno, la elastina y otros componentes que le dan cualidades únicas. La cuestión, esa fascia ininterrumpida va desde las capas más externas a las más profundas y le da forma a todo, incluso a los vasos sanguíneos, incluso a la célula, con lo cual daros cuenta e intentar visualizar pues eso, la maraña de tela de araña que tenemos dándonos forma. Entre sus cualidades está la de darnos forma, sostener, proteger, conectar, transmisión de fuerzas, tiene capacidad de adaptación. Si yo me pego un tiempo realizando este movimiento, pues tendré únicamente movilidad haciendo este movimiento. Cuando a lo mejor os ha podido tocar llevar el brazo en cabestrillo, por el motivo que sea, luego nos cuesta extenderlo porque la fascia, como todos los componentes de nuestro organismo, está en constante construcción, adaptación y destrucción. Entonces se adapta a la forma más común y más eh, la que más realizamos por economizar. ¿Para qué le va a dar más elasticidad al tejido si nunca hacemos un espagar, por ejemplo? Entonces, para hablar de lo que quiero hablar esta semana, que es la tensegridad, una de sus cualidades que viene asociada a esa transmisión de fuerzas, he encontrado un vídeo en YouTube, el cual he seleccionado la parte que habla de la tensegridad y os lo voy a dejar ahora mismo ese trocito. Aparte de este vídeo con la reflexión semanal, después os dejaré el enlace al vídeo completo de donde voy a extraer este trozo, que dura unos 12 minutos y explica muy bien, con palabras muy coloquiales, lo que es la fascia. Así que os invito a que lo veáis para pues, añadir conocimiento sobre ella, porque es interesante tenerlo en cuenta. De momento os dejo con este trocito que habla de la tensegridad. Bueno, ya habéis podido ver estos minutos donde explica esa transmisión de fuerzas. Espero que se haya entendido claramente. A mí me parece que es bastante entendible.
Y como habéis podido comprobar, el modelo que utiliza este chico para explicar esa transmisión de fuerzas es un modelo muy sencillito en comparación con lo que llevamos encima, intentar traspasar esas cualidades de la tensegridad a lo que nos sucede en nuestro organismo. Obviamente, si nuestra fascia sufre una restricción o una adherencia, no nos vamos a descuajiringar como hace el cacharrico de palos y gomas, pero sí que nos ayuda a entender que realmente hay una conexión y pues eso, una relación entre lo que nos pueda pasar en la palma de la mano y pueda acabar repercutiendo en otra parte del cuerpo. A día de hoy ya se han localizado unas líneas principales, aun dentro de la unicidad de la fascia, se han localizado unas líneas principales, desde las capas más externas a las más profundas, en las que se ha observado una relación más directa, una conectividad más asociada. Esas líneas, pues obviamente van pasando a través de órganos, de sistemas, de músculos, etcétera, etcétera, y la mayoría de ellas comienzan en nuestros pies y terminan en la cabeza, la mayoría. Hay algunas que tienen una duración más breve, más corta. Pero para que entendáis, entre otras cosas, por ejemplo, cuando en las prácticas hacemos posiciones para estirar la planta del pie o el empeine, y muchos de vosotros, los que veo en las clases presenciales y los que he podido conoceros a través del formato virtual, ¿cómo notáis esa incomodidad al intentar estar arrodillados apoyando los dedos de los pies o sobre los empeines? La importancia que tiene ya trabajar a nuestros pies, porque esa restricción, esa rigidez que está viviendo nuestro pie se puede ver referida a cualquier otra parte del cuerpo. A lo mejor os suenan los puntos gatillo, también están relacionados con la fascia, esos puntos en los que a veces se toca y de repente notas que te duele mogollón, pero no es que te duela y mucho, es que encima ese dolor viene referido de otro lugar del cuerpo que ya tiene una tensión añadida y lo ha traspasado a ese punto. Y para tratarlo, pues presionan ahí. Entonces, cosas que tenemos que valorar. Para mantener una fascia saludable es importante estar bien hidratados, ya que su principal componente es el agua. Después, el movimiento, el más adecuado para cada uno, pero movimiento. Ya sabemos que vivimos en una sociedad muy sedentaria, por lo que tener en cuenta realizar alguna actividad física se hace algo esencial. Se recomienda, entre otras prácticas, el Qigong, que quizás lo conocéis, parecido al Tai Chi, sin ánimo de ofender si no es así. Es una práctica oriental en la que se realizan una serie de movimientos en un orden determinado, un número de veces determinado, y que favorecen la armonización de energías de nuestro cuerpo y parece ser que también favorecen la movilidad de las diferentes líneas miofasciales principales, con lo cual nos ayudan a mantener el equilibrio en esa tensegridad independientemente de la forma. Luego hablamos de esto. El yoga está recomendado, la práctica de asana, principalmente la práctica suave, yin, restaurativa, reconstituyente, donde permanecemos tiempo, minutos en una posición, dando tiempo a los tejidos a liberar tensiones. El pilates y cualquier actividad deportiva en la que se mueva el cuerpo. Lo que pasa es que en actividades deportivas como tenis, fútbol y demás hay que tener en cuenta que quizá estamos moviendo más un lado que el otro del cuerpo y habría que compensar. Yo a esta línea de actividades para mover el cuerpo añadiría una que es muy sencilla, básica y accesible a la inmensa mayoría, bailar. Una vez más, la música tiene ese componente poderoso de transmitir vibraciones en positivo, las que necesitamos en cada momento. Tiene la capacidad de reconectarnos con recuerdos agradables, de calmarnos, de serenarnos. Y además, 10-15 minutos bailando en casa a nuestro ritmo, a nuestra bola, como en nuestros mejores tiempos, si lo queremos ver así, pues nos ayuda a mover a todo el cuerpo de una manera
muy sencilla y económica. O sea que fijaros si es fácil tener presente el movimiento en el cuerpo. ¿Qué pasa si aparecen las restricciones o adherencias, que también se llaman? Pues ahí ya tenemos que acudir a la terapia miofascial, liberación miofascial, que es ejercer presión a lo largo del recorrido de la fascia afectado para liberar esa tensión acumulada. En Pilates, si habéis asistido a clases de Pilates, se usan rulos de espuma densa que te pasas por el cuerpo. Incluso si vais al Decathlon veréis que ya venden estos rulos que sí con puntitos, con estrías, con no sé qué, y que te vas pasando por distintas partes del cuerpo para ejercer esa liberación miofascial. En algunas zonas del cuerpo duele que te cagas, pero parece ser que ahí es donde hay tensión. También el trabajo con pelotitas de tenis, a lo mejor si habéis tenido fascitis plantar, pues conoceréis este trabajo de pisar la pelota de tenis y estar ahí rodando despacito hacia un lado y hacia el otro hasta que se libera esa tensión acumulada. Y también en el vídeo completo, que os pasaré luego el enlace, habla de terapias de frío-calor. Esas no las conozco personalmente, pero bueno, imagino que también entrará en la posibilidad. La cuestión es que conocer estas cualidades de la fascia y entender la relación que tienen con nuestro cuerpo, y vamos a recordar que el cuerpo no solo es lo físico, también está integrado el cuerpo mental y el cuerpo emocional, pues nos puede ayudar a entender de dónde nos vienen ciertos síntomas o ciertas patologías. Emilio Carrillo compara la enfermedad con un iceberg, ¿vale? La compara, pone el símil para entenderlo. Cuando abordamos una enfermedad o un desequilibrio en nuestro cuerpo, nos centramos en la parte que se ve, en el síntoma o en la causa más evidente. Tengo un esguince, una rotura de algo, lo que sea. Y sin embargo, el iceberg es todo, también lo que está sumergido, que suele haber, se dice, un 80% más de lo que vemos arriba. Eso hace referencia a ese contemplar que nuestro cuerpo es lo físico, lo mental y lo emocional y que todo está integrado. El cómo gestionamos una situación del día a día puede hacer que traslademos una tensión que se acabe somatizando en alguna parte de nuestro cuerpo y que esa tensión se irradie a través de la fascia, afectando a algún órgano, generando alguna disfunción en el órgano y que esa disfunción se siga transfiriendo por la línea miofascial y acabe doliéndonos alguna parte del cuerpo que no entendemos bien a santo de qué. Por ejemplo, en las clases hemos estado, no solo esta semana, alguna vez ya lo hemos hecho, porque no es la primera vez que hablo de la fascia, pues un movimiento muy sencillito para que entendáis esta conectividad, no solo dentro del propio cuerpo físico, sino con nuestra manera de ser, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Podéis realizar una pinza de pie ahora mismo, si os apetece y si tenéis espacio y tiempo, y ver las sensaciones que recibís de ella. Deshacéis y después os estiráis los maseteros, abriendo la boca, tirando con los dedos hacia abajo, sin sacaros la mandíbula. Mantenéis ese gesto unos 30 segundos, notando bien cómo se estiran los maseteros, que dicen que son los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo. Dejáis de estirar el masetero y volvéis a realizar la pinza de pie. Muy posiblemente, porque tampoco es una ciencia 100% exacta, me imagino, pero muy posiblemente vais a notar una sensación distinta al hacer esa pinza. Puede que la sensación sea de más ligereza y puede que incluso bajéis un poco más de lo que habíais bajado antes. ¿Qué ha pasado ahí si hemos estado estirando los carrillos? Pues que esta línea miofascial es una de las más profundas y pasa a los lados de la columna, alrededor de la columna. Con lo cual podemos suponer o deducir o imaginar que estas personas que por su carácter, por su personalidad se pegan el día
gruñendo, quejándose con irascibilidad, porque la emoción madre en este caso es la ira, luego en sus múltiples formatos, y tensan la mandíbula y están ahí inconscientemente, pero lo están, quizá luego les duela la espalda y no entiendan por qué. Esta es una de las formas más sencillas de entender esa conectividad entre los distintos cuerpos y cómo se acaba somatizando a través de la conectividad que nos aporta la fascia. La cuestión, como decía el mocete cuando hablaba de la tensegridad, indistintamente de la forma que adapta el modelo que prestaba para el ejemplo, la tensegridad, la tensión acumulada es la misma, se mantiene cuando hay equilibrio, cuando todo está en armonía. Y eso es posible, indistintamente de la forma que venía cargada por esa carga genética, pues por diferentes condicionantes. Incluso podemos tener un accidente y que nos corten una pierna, pues no pasaría nada. Podríamos volver a alcanzar el equilibrio en esa tensegridad con un trabajo personalizado, físico, mental y emocional. Y esto lo sé por propia experiencia. Algunos de los que estáis al otro lado de la pantalla me conocéis en persona, conocéis mi historia personal, otros no. Os la voy a contar muy brevemente. Desde los 13 años tengo escoliosis dorsal derecha de 50 grados. Esto dicho así, pues mucha gente tiene escoliosis y no parece tampoco nada grave, no lo es. O puede serlo, todo es relativo. Pero para que lo entendáis mejor, os voy a dejar una imagen de cómo es mi espalda. En la imagen vais a poder ver pues, la radiografía de mi columna, ese interrogante con el que convivo y que no solo es eso, aparte del interrogante, toda la caja torácica está deformada, rotada hacia la derecha en sentido agujas del reloj. La zona dorsal, donde está la curva, está aplanada, es rígida, o sea, no se acochepa ni queriendo. Y obviamente esa deformidad, porque lo es un desequilibrio muy evidente dentro de la tensegridad de mi propio cuerpo físico. La cuestión es que, pues eso, hasta que no cumplí 30 años, pues ahí iba haciendo lo que me decían los médicos, básicamente nadar y poco más. Y la vida, en su generosidad, me demostró que no era suficiente. No fue hasta que no tomé conciencia de que no quería vivir con dolor, me consideraba muy joven para vivir con dolor, que ni quería vivir empastillada, porque es la opción más rápida que aporta la medicina convencional, pues que me puse manos a la obra, empecé a ir al gimnasio, la práctica de yoga llegó a mi vida y así un cúmulo de cosas que fueron ayudando a equilibrar esas tensiones. Pero como no todo es solo lo físico, y esto en mi caso lo confirma, yo me atrevo a decir que hasta que no desarrollé un trabajo personal de, pues de conocer mis sombras, mis luces, que dice Borja Vilaseca, de conocer todo lo que me da forma y aún estoy en ello, aún me quedan cosas por conocer y aprender a gestionar, pero principalmente en relación con la columna, hasta que no fui capaz de aceptar la forma de mi cuerpo como es, tal cual y como es, y poder verme en un espejo, en una imagen, sin sentir asco, ni no quiero verme, ni estar siempre escondiendo mi cuerpo, pues hasta que no llega esa aceptación psicológica, da igual lo mucho que cuides físicamente tu cuerpo, si no hay una verdadera aceptación de lo que eres y de la forma que tienes. Y hablo desde mi propia experiencia. Pues hasta que llegó ese momento, los dolores seguían estando presentes, pero hubo un punto de inflexión en el que los dolores fueron a menos y a día de hoy te puedo decir con total claridad que vivo sin dolor de espalda desde hace, ya no me acuerdo. Entonces, si es posible que en una forma tan deformada se dé el equilibrio, es un ejemplo claro de que la tensegridad juega un papel importante y de esa relación entre los tres cuerpos
que conocemos y podemos trabajar, el físico, el mental y el emocional. Así que espero que esta reflexión semanal te sirva como motivación para cuando aparezcan síntomas en tu propia vida, patologías, porque posiblemente aparecerán. Estamos todos en proceso de autoconocimiento y mientras tanto se pueden dar esos desequilibrios en la tensegridad y venir causados por diferentes potenciadores, pues que te lo tomes con relatividad, que entiendas que, como dice Emilio Carrillo, la enfermedad es un proceso consciencial que hay que vivir con la mayor calma y neutralidad posible porque todo tiene un sentido y un para qué, aunque a veces nos cueste entenderlo. Y que tengáis en cuenta pues esta posibilidad que aporta el conocimiento de la fascia, pues eso, que a día de hoy todavía es algo que está en pañales, pero que personalmente pienso que promete mucho lo que nos va a aportar dentro del conocimiento del cuerpo humano. Así que agradezco mucho tu atención, espero que tengas un feliz fin de, una feliz semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención.